Ok, muy bien. Durante la presentación les quiero hacer esta observación. Por favor, ustedes pueden interrumpirme si saben cómo levantar la mano, ¿verdad? En la máquina o si les cuesta trabajo levantarla porque están en un dispositivo al que les cueste ser un poco más de difícil encontrar el control de levantar la mano, levanten su mano, la ponen así frente a la cámara y yo me voy a dar cuenta de que ustedes quieren preguntar, comentar o lo que sea necesario. Nuestra sesión de preguntas y respuestas será durante la exposición. Me interesa más aclarar o comentar cualquier inquietud que ustedes tengan que completar todo lo que traigo y dejarles a ustedes con dudas. Eso para mí es muy difícil hacerlo así. Entonces yo quisiera que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, me interrumpan por favor, con toda confianza. Y ahora sí vamos en serio, por favor. Ahora sí vamos a empezar bien porque hace un momento fue de muy mal gusto esa manera de presentar a ustedes esta cuestión. Les comentaba yo que es horrible. Por favor, nunca hagan, nunca, jamás de los jamases hagan transparencias como esta, por favor. La persona que me enseñó a mí a hacer transparencias me dice, estas transparencias apestan, pastor, y tiene toda la razón del mundo. Nadie las lee, nadie las entiende, y aparte de eso, si viene en un tema que es complicado, pues difícilmente se pueden interpretar como debería de suceder, ¿verdad? Así es de que, muy bien, vamos a empezar entonces. Esto es el inicio de nuestra conferencia y lo vamos a hacer de esta manera. Nada más quiero mover un poco la barra de donde están ustedes porque no me está ahora sí. Muy bien. ¿Por qué es importante la teología? ¿Y cuál es la relación que tiene con la apologética? ¿Por qué es importante la teología? La palabra apologética sirve para referirse a una parte de la teología. La apologética se encarga de defender los principios de la fe cristiana. ¿Esto qué significa? Es la manera de cómo explican el cristianismo ante otras culturas, ante otras creencias. Desde el principio de la humanidad, desde el principio de la historia de la humanidad, los hombres han adoptado cosas en las que creen. Y hay personas que pueden creer en los extraterrestres, personas que pueden creer en el chupacabras, personas que pueden creer en los ángeles o personas que pueden creer en infinidad de cosas como la máxima autoridad que rija su vida. La apologética cristiana nos ayuda a cada uno de nosotros a explicar lo que es el cristianismo para hacer una comparación desafiante hacia las otras áreas que pudieran resultar amenazantes para lo que realmente existe como una verdad absoluta, y esto es la teología cristiana. Como ustedes pueden notarlo, entonces la apologética es una derivación de la teología, es decir, la apologética forma parte de la teología, no la teología forma parte de la apologética. Para poder entender la apologética es importante regresar entonces al tema del día de hoy, que se llama teología. Y el tema que ustedes me encomendaron es ¿por qué es importante la teología? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tiene el que tenga yo de importancia hacia la teología? ¿Qué es lo que llama mi atención para que yo sea una persona que le busque, le guste la teología? Y por lo mismo, ¿qué es aquello que yo debo de aprender en lo relacionado con la apologética? Miren, hay una teoría, hay una postura en cuanto al origen de la palabra apologética. Algunos hablan acerca de la apologética significa defensa, pero tal vez esto tenga un poco de relación con aquel pasaje que se encuentra allá en el libro de los Hechos, que dice así: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y le enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso le animaron para que fuera.
les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Posiblemente la palabra apologética no solamente tenga su origen en la raíz gramatical de lo que significa su nombre, sino en esta escena en donde Apolos es uno de los que refutaban, dice, a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, explicando lo que Jesús es el Mesías. Esto es apologética, muchachos. Si queremos tener una cita en donde queramos entender qué es apologética derivada de la teología, vamos a Hechos 24 al 28 y nos vamos a dar cuenta de que ahí precisamente podríamos encontrar una definición y una acción, una práctica de la apologética en un personaje llamado Apolos. Por eso es que quizás algunos hablan acerca de la relación íntima que existe entre el nombre de Apolos y esta rama de la teología llamada apologética. Preguntas, comentarios, nadie, solamente veo a 5 de ustedes, no veo a 4 de ustedes, no veo más, así de que sí necesito que levante su mano con el dispositivo que tengan ahí usando para comunicarse. Muy bien, continuamos adelante. En ese sentido, entonces, nos podemos preguntar qué es la teología, qué definición podemos tener acerca de lo que es la teología. Si la apologética se deriva de la teología, entonces, ¿qué es la teología? La teología es la ciencia que estudia a Dios. Este dogma fue propuesto desde la antigüedad por los antiguos filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Ellos hacen una combinación de este término y nos dicen que teos es Dios y logos es el estudio o el conocimiento de quién es Dios. El estudio o el conocimiento de quién es Dios. Esta ciencia aplicada en todo el mundo le ha dado respuestas fantásticas y poéticas a las grandes interrogantes de la mente humana que han existido desde el principio. Preguntas tales como ¿de dónde viene el hombre? Esos grandes pensadores griegos se cuestionaban muy seguido acerca de estas realidades. ¿De dónde viene el hombre? ¿En dónde estaba yo antes de nacer? Si es que existía. ¿O no existía yo antes de nacer? ¿Cómo se creó el mundo y el universo? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se formó? Aún la ciencia no tiene una respuesta verídica y exacta. Sí existen teorías, pero aún no tiene una respuesta verídica y exacta. La escritura sí la tiene. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Adelante. Te escucho, Rosa María Hernández. Abre tu micrófono. Y si abres tu cámara sería fabuloso. Está cerrado tu micrófono. Hola hermano, sí, ya la abrí. No, creo que está abierto. Está abierto, sí, ya está, ya vemos tu imagen. ¿Ahí ya me escucha? Claramente, perfectamente. Ok, mi pregunta es, cuando iba empezando, usted dijo que la teología era parte de la apologética, pero creo que es al revés. Es correcto. Porque la clase pasada el hermano dijo que la teología sin la apologética sigue siendo teología, pero una apologética sin teología deja de ser apologética. Entonces, ¿la teología es parte de la apologética o la apologética de la teología? Buena pregunta, porque te recuerdo, esto es lo que usamos hace un momento. Es decir, la apologética se deriva de la teología, no la teología de la apologética. ¿Bien? ¿Contestada tu pregunta, Rosa María? ¿Sí? Muy bien, esto es lo que explicábamos precisamente, que no es primero la apologética, primero es la teología y de la teología se deriva la apologética. Nos regresamos a teología entonces y por esto es que queríamos expresarlo. Tal vez esa es la razón por la cual el conferencista anterior habló acerca de esto,
porque es evidente. Antes de hablar de apologética, quizás hablar de teología hubiera sido un poco más oportuno. Muy bien, ¿contestada tu pregunta? Muy bien, seguimos adelante entonces. Estábamos hablando entonces que en la teología intenta responder a estos cuestionamientos. ¿De dónde viene el hombre? ¿Cómo se creó el mundo y el universo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? ¿En dónde está Dios? ¿Qué es el alma? Son cuestionamientos que desde los tiempos antiguos los griegos se hacían y ellos establecieron a través de la filosofía. De hecho, déjame decirte, Ana María, que la filosofía es el origen aún de la teología. En la antigüedad, el escolasticismo, miren, si digo alguna palabra y no estamos conectados con ella, por favor, las escuelas, escolasticismo significa escuelas. Las escuelas de la antigüedad hablaban acerca de filosofía y ahí entraba desde la medicina, desde la ciencia, desde la teología y muchas de las ramas que se derivaban de ellos, aún las matemáticas, se derivaban de la filosofía. Con el paso del tiempo, cada una de esas áreas educativas fueron tomando su lugar, pero en su origen todo esto se derivaba de la filosofía. Por esto es que estos personajes como Platón y Aristóteles, grandes filósofos griegos, en ellos estaban estos principios y se les menciona a ellos como parte de esa inquietud para tratar de responder o tratar de expresar lo que la apologética es, ¿verdad? Muy bien, entonces estos son los cuestionamientos que intenta responder la teología. Estas son las razones por las cuales surge esta teología. Sin embargo, a mí me gusta darles algunas definiciones que tal vez no las encuentran ustedes en los libros. El doctor G. H. Lacey escribe en su libro que la teología es la ciencia que trata de Dios y su relación con los hombres. Esta es la definición corta, muy concisa, muy directa que el doctor G. H. Lacey hace. Dice que es una ciencia y que retrata de Dios y su relación con los hombres. ¿Quieren ustedes la definición de Elías Ramírez? Su servidor, ahí la tenemos. La definición de Elías Ramírez es la ciencia que responde a las preguntas: ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiere Dios de mí en este tiempo? ¿Qué quiere Dios de mí en este tiempo? Con esto, ¿qué quiero decirles, jóvenes, hermanos? Todos somos teólogos. No necesitamos tener un grado académico o una licenciatura o un bachiller o una maestría o un doctorado en teología para ser teólogos. Porque todos nos cuestionamos y buscamos saber, comprender y vivir la experiencia de quién es Dios. Todos buscamos entender, conocer y vivir la experiencia de quién soy yo. Y cuando nos encontramos con estos dos principios, entonces tengo que responder a ello. ¿Qué quiere Dios de mí en este tiempo? Con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy hablando acerca de lo que es la teología. Ustedes, si así lo desean, pueden expresarlo en sus propias palabras acerca de qué es la teología. Y les voy a pedir un ejercicio en este momento. Por favor, si quieren abrir su micrófono o de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, yo podría preguntarles a ustedes, por ejemplo, a quien tengo ahorita en la pantalla: Karina, ¿qué es la teología? ¿Cómo puedes tú explicar? ¿Cómo responderles en una frase corta, muy sencilla? ¿Qué es la teología? Todas las respuestas son válidas porque vienen de personas como ustedes que tratan de responder a esos cuestionamientos. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiere Dios de mí en este tiempo? ¿De acuerdo? Concéntrense en eso para responder. Adelante, Karina, platícanos un poco. ¿Qué es la teología, de acuerdo a lo que estamos nosotros en este momento hablando? Es un estudio que, bueno, estudia a Dios y Sí, como más a fondo. muy bien, muy bien, bien, Karina. Esto es lo importante. Yo quisiera que cada uno de nosotros se quede con algo, ¿sí? Por esto es mi insistencia continua para preguntarle: Rocío, ¿qué es la teología?
Abre tu micrófono. De acuerdo a lo que has escuchado hasta este momento. Sí, pues es la información que nos detalla cómo es Dios y lo que quiere de nosotros y lo que quiere también hacer en nosotros. Me gusta, muy bien, muy bien. Me gusta, Rocío, esa definición. Muy, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, porque si no les pregunto yo, ustedes no levantan la mano. Renata, Renata, díganos, dinos, ¿qué es la teología? Este, trata sobre Dios, de cómo nosotros percibimos a Dios. Muy bien. Ok, perfecto, muy bien. Y Delecia, ¿qué es la teología? A lo que yo he escuchado hasta este momento, pues es una disciplina que responde cómo conocer a Dios y qué quiere decirnos Dios a nosotros Muy para bien, luego muy bien. compartirlo a otros. Muy bien, me gustó eso, captaste muy bien esa, bueno, al menos para mí, me gusta más la palabra disciplina que ciencia, ¿verdad? Porque para mí es más que conocimiento, para mí es más praxis, es decir, es más práctico. La teología es práctica. Una teología que no puedes vivir no te sirve de nada. ¿Sí me explico? Es llenar la cabeza de conocimiento, no conocimiento, de información, como si fuéramos computadoras, como si nos cargaran el disco duro y aquí tengo la información, pero no lo estoy viviendo. Entonces me encanta esto. Bien, muy bien, Indonesia. Cecia, platícanos qué es la teología. Ya te pregunté, ¿no, verdad, Cecia? No, adelante, dime, ¿qué es la teología, Cecia? Bueno, puede ser un estudio profundo que nos ayude a entender todo lo que tiene que ver con Dios, o sea, el entorno de quién, Dios y su entorno. Excelente. Muy bien, excelente, excelente, Cecia. Me encanta eso. Muy bien. Bueno, en vista de que ya nos estamos haciendo teólogos y buenos teólogos, podemos continuar entonces con esto. De verdad, no estoy bromeando. No estoy bromeando. Toda persona que tiene un concepto de Dios es un teólogo, aunque este concepto sea equivocado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Toda persona que tiene concepto acerca de Dios o de un Dios está equivocado. Ahora vamos a ver exactamente qué significa la teología cristiana o la teología bíblica, o vamos a ver lo que nos enfoca hacia nosotros en este sentido. La teología y sus disciplinas. ¿Cómo podremos definir esto? Por favor, ¿alguien quisiera leer la primera de estas teologías ahí en la pantalla? Déjenme decirle, le he dado a Isaac este material, ¿sí? Y con excepción de las dos primeras transparencias, yo les sugiero que guarden todas las demás, porque las dos primeras son basura. Pero todas las demás pueden ustedes conservarlas y echar mano de ellas. Y con toda confianza se podrán quedar con ellas. Isaac, te cargo si les mandas a las chicas y a los hermanos esta presentación, por favor. Adelante, ¿alguien levantó la mano para leer? Fabi, adelante, léenos. ¿Qué es teología sistemática? ¿O a qué se refiere? Teología sistémica. El hombre, la creación y las escrituras son el resultado de Dios. Ok, esto es muy, muy ah, específico. Ojo, no confundir con teología sistemática. Esta es teología sistémica. Teología sistémica es esa relación que existe entre el hombre, la creación y las escrituras. Y todo esto relacionado con Dios. Mire, les voy a decir un poco acerca de qué es un sistema. Un sistema, por ejemplo, es el cuerpo humano. Cuando ustedes van al médico y les dice, van con el médico, doctor, me duele la cabeza. Si el médico les da solamente un paracetamol para el dolor de cabeza, ustedes no se van a quedar satisfechos. Ustedes van a decir, doctor, dígame, ¿por qué me duele la cabeza? Y entonces el médico tiene que cuestionarse, bueno, tengo que ser sistémico. Es decir, el dolor de cabeza puede provenir de cansancio, puede provenir de un tumor, o puede prevenir de hipertensión arterial. Y para eso tiene que hacer un diagnóstico completo del cuerpo para poder entender por qué hay dolor de cabeza. ¿Sí me explico? Sistémica quiere decir que hay una relación muy estrecha entre todos los elementos
que participan de este sistema para poder entregar o desembocarnos hacia una realidad. En este caso, los elementos son el hombre, la creación y las escrituras. Son el resultado de la realidad que se llama Dios, de la verdad llamada Dios. Esto significa la teología sistémica. La teología bíblica, ¿quién nos lee, por favor? Adelante, adelante, abran su micrófono y léanlo. Teología bíblica, las escrituras revelan a Dios. Es correcto, es decir, la teología bíblica es cuando nosotros tomamos únicamente como fuente de autoridad las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente para mí que me pueda revelar ni me pueda decir quién es Dios más que las Sagradas Escrituras. No encuentro en ninguna otra fuente acerca de Dios más que esto. ¿Sí me explico? Y aquí es en donde ya empiezo a descartar todas las demás teologías que muchos hombres tienen. Porque una persona que cree, como les decían hace un momento, que cree en la luna, bueno, ¿en dónde está escrito? ¿Y qué autoridad tiene el escrito en el que tú estás creyendo? ¿O quién lo dijo? ¿Verdad? Adelante, adelante, Indalecia. Lo que pasa es que muchas personas no le creen a la Biblia porque sacan su fundamento donde dice que la escribieron seres humanos o personas y que quiénes eran y empiezan a cuestionar ese asunto. Es correcto, Indalecia. Es correcto. Por esto vamos a ver más adelante la importancia o la escritura como fundamento para la teología. Muy, muy interesante, muy importante. E incluso algunos que se llaman o se hacen llamar cristianos o que inocentemente, sin ninguna malicia, se llaman cristianos, pero ponen su mirada en algunas otras cosas fuera de la escritura, también se encuentran bajo este concepto erróneo. Pero muy oportuna tu observación. Muy bien. Teología histórica. Léanos, por favor. Adelante. Abran su micrófono. Adelante. Yo. Teología histórica. Establece la doctrina del cristianismo desde los apóstoles y su práctica en todos los tiempos. Ok, aquí tenemos ya una conjugación de dos áreas, principalmente la práctica, la praxis. ¿En qué creían primeramente los apóstoles? ¿Cuál era la razón de los apóstoles? ¿En qué es lo que enseñaron los apóstoles como una verdad? Y de acuerdo a eso, ¿cómo ha sido esa verdad revelada y puesta en práctica a través de todos los tiempos? Yo debo de considerar eso. Es decir, la teología que se ejerce actualmente por los cristianos es muy diferente a la teología ejercida en el siglo V o en el siglo X o en el siglo XV. ¿Por qué? Tiene que ver la historia en relación a esto. La historia tiene que ver con esta realidad. Muy bien, teología práctica. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pastor, tengo una pregunta del anterior. Adelante. Sí, ¿Me escucha? escucho. En una ocasión me tocó ver que a través de las cartas de los apóstoles se hizo como un estudio de testigos en el que se determinó que las diferencias que hay entre sus dichos son complementarias y no son contradictorias. ¿Esto podría ser un tipo de teología histórica? La escritura misma forma parte de la teología histórica, porque el primer escrito de la escritura fue por ahí del año 40, que fue la primera carta a los tesalonicenses, según algunos estudiosos. Y el último libro que se escribe, que es el Apocalipsis, fue a finales del siglo 90, a finales del año 90. Es decir, la experiencia de cada uno de los cristianos que escribieron en ese momento la palabra de Dios y que la tenemos hasta el día de hoy, en nuestros días conservada, pasó por un breve momento histórico. Por esto es que tú puedes notar que incluso la teología de Pedro es complementaria a la teología de Pablo. Pablo habla mucho acerca de la gracia, mientras que Pedro tiene un concepto más dirigido hacia la iglesia y hacia el ser humano, no así Santiago o Jacobo. Jacobo es muy práctico.
Santiago habla mucho acerca de las obras, que incluso algunos llegan a decir que se contradice con relación a la teología de Pablo, pero todas ellas se complementan unas a otras. La grande bendición de la teología es que esta teología siempre es complementaria, como tú lo estás afirmando. No existe una teología que sea única y expresada solamente para ese tiempo. Si bien es cierto, hay un principio en la Escritura. Voy a mencionarles, voy a dar esta expresión para que la conserven en sus corazones y en su mente, más que en su mente, en sus corazones. La Biblia solamente tiene una sola interpretación. Pueden los hombres hacer varias interpretaciones de lo mismo, pero eso no significa que la Biblia tenga una sola interpretación. ¿Sí me explico? Es decir, cuando la Biblia nos da un pasaje o nos muestra unos versículos, esto significa que la Biblia quiere decir solamente lo que el autor en ese tiempo, en ese momento y aplicado a nuestros tiempos, quiere decirlo y de una forma específica, absoluta y verdadera. Pero hay otros autores que en algunas ocasiones si podemos cerrar. Listo. Hay intérpretes que llegan a tener una interpretación distinta del mismo pasaje. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Es un error garrafal preguntarle a un estudiante de teología o a un cristiano o en la iglesia, a cualquiera de sus amigos, ¿para ti qué significa este versículo? Es un error garrafal. Porque ese versículo tiene un significado independientemente de lo que la persona piense. ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, la Biblia dice lo que dice, independientemente de lo que la persona esté pensando. ¿Me explico? Entonces eso es lo importante que nosotros debemos de considerar en este aspecto. Muy bien. ¿Contesté la pregunta, Joana? Sí, gracias. Perfecto. Finalmente, teología sistemática. La teología sistemática, acuérdense, no confundir con la teología sistémica. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué nos enseña la Biblia hoy respecto a algún tema? ¿Sí? ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Hoy, ¿qué nos enseña respecto a algún tema? Por ejemplo, acerca de el feminismo. ¿Qué nos enseña la Biblia de hoy respecto a ese tema? ¿Sí me explico? Respecto a la igualdad de género, ¿qué nos enseña la Biblia el día de hoy respecto a ese tema? ¿Sí? La enseñanza que es universal. Universal significa para todos los tiempos y para todas las culturas y en toda circunstancia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo tengo que hacer una exégesis o un análisis exegético del pasaje. Exégesis significa el buscar el significado de lo que ese pasaje de la Biblia me quiere decir y con qué propósito me lo quiere decir. Y aplicarlo en este tiempo, aplicarlo para este momento. Esto es teología sistemática. ¿Verdad? Muy bien, ¿preguntas o comentarios? Acuérdense que no estamos tratando de hablar en un lenguaje incomprensible. Sí, que yo quiero que todo lo que estamos hablando sea bien comprensible, porque no, cuando hablo con otras personas que quieren hablar de esa manera, que es muy cansado, la verdad, tengo que hablarles así, pero ustedes son como yo, personas sencillas, personas a las que nos gusta solamente saber qué es la teología. Quiero saber quién es Dios, quién soy yo y qué es lo que quiere Dios de mí en este tiempo. Eso es lo que yo quiero saber. Esa es la teología que yo deseo saber. Así de sencillo, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a lo que sigue. Ay, hermano, perdón, yo sí tenía una pregunta. Adelante. Perdón, soy muy preguntona.
menciona usted, es cierto, la Biblia dice lo que dice, independientemente de lo que las personas crean. También mencionó de cuando, por ejemplo, la Biblia habla de un pasaje y se va al contexto del pasaje y qué es lo que el autor quiso decir. Pero ya en el estudio de la Biblia, bueno, he estado como en varios cursos y luego llega a haber temas como, pues no sé si controversiales o difíciles, o a lo mejor donde tal vez haya como dos posturas, se podría decir, respecto al tema. Y si bien a veces la Biblia solo, pues sí, siempre te dice lo que dice, pero ¿cómo no confundirte o cómo, no confundirte, sino cómo saber de manera más acertada qué es lo que ya sea el autor o lo que el suceso narraba? Tengo algunos muy específicos, pero yo creo que esos ya se los pregunto después porque son muy controversiales. Pero es como, ¿cuál es su consejo de usted para como para saber como cuáles son sus tips o lo que usted usa para no, para ir como a un punto más acertado de lo que conforme al contexto y al autor? Eso era lo que quería decir. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente, Rosa María. Voy a responder lo más sencillo posible. En hermenéutica existe la hermenéutica general. La hermenéutica significa interpretación de la Biblia. En la interpretación de la Biblia existe una forma en la que se pueden definir estas variantes que inevitablemente están presentes. Las variantes pueden ser que en algunas ocasiones la Biblia es literal y no hay dificultad para comprenderla. Por ejemplo, no matarás. No tiene grande comprensión a eso. Simplemente es no matarás. Es literal. Eso se le llama interpretación literal. ¿Ah? Hay otra interpretación que se llama alegórica. Alegórica significa que la Biblia está usando figuras de interpretación, como por ejemplo figuras en las que se exagera algún término. Me ahogué con mis lágrimas. O sea, nadie se puede ahogar con sus lágrimas. ¿Verdad? Los muros de Jericó se elevaban hasta el cielo. Ningún muro se eleva hasta el cielo, ¿verdad? Pero son expresiones que debemos interpretarlas a la luz de ese lenguaje. Pero lo más importante es esto. Ojo, la correcta interpretación es una interpretación gramático-histórica. Es decir, vamos a la origen en el idioma en el que está escrita la palabra de Dios y ese pasaje, viendo el contexto inmediato. El contexto inmediato es lo que está antes y lo que está después. Y el contexto remoto, es decir, lo que la Biblia misma dice acerca de ese pasaje en otros lugares escritos, principalmente en el Nuevo Testamento, si estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que la misma Biblia habla? A esto algunos intérpretes le llaman que la Biblia se interpreta a sí misma. Y esa es una buena técnica. La Biblia misma te va a interpretar la correcta interpretación de esto. Aún así siempre existe el margen de error. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos. Porque somos humanos, Rosa María. Y entre humanos esto siempre va a existir. Las denominaciones a las que yo llamo más bien porque hay diferentes interpretaciones de un pasaje bíblico. Mientras algunos, como grandes teólogos como Arminio y Wesley, dicen que la santificación se refiere a la ausencia total y absoluta de pecado en la vida humana como una experiencia actual y presente en el cristiano, otros dicen que es una situación posicional en Cristo Jesús. Es decir, existen aún diferentes alternativas que ambas tienen su razón de ser, tienen un gran respaldo. Pero para conocer exactamente qué es lo que quiere decir, yo tengo que compararla con lo que dice la misma Biblia en otros pasajes acerca del mismo tema. ¿Sí me explico? Aún así corro el riesgo
de no tener la interpretación exactamente absoluta y verdadera de lo que dice la Escritura. Me gusta mucho hacerlo a través de este ejemplo. Miren, anteriormente muchos de nosotros usábamos relojes de pulsera, como el mío que yo traigo aquí. En este momento, mi reloj, que no está sincronizado con mi teléfono, que son los más exactos, marca 21 horas con 34 minutos y 48 segundos. Yo estoy seguro que muchos de los relojes de pulsera de ustedes están marcando una hora diferente. ¿Quién tiene la razón? Cualquiera va a decir yo. No, yo tengo la razón. El hecho de que todos tengamos una hora distinta no significa que no exista una hora verdadera. ¿Me explico? Así es la interpretación de la Escritura. El hecho de que varios tengan una interpretación diferente no significa que no exista una interpretación recta y verdadera. ¿No? Espero haber contestado tu pregunta, Rosa María. Sí, hermano, muchas gracias. Perfecto. Adelante, Fabián. Sí, yo respecto a lo que comentaba de que la Biblia tiene una sola interpretación, ¿usted considera que los comentarios bíblicos son una buena fuente para aprender más de Dios? Sí. Muy buena pregunta, Fabián. Buena pregunta. Si vas a usar comentarios bíblicos para el estudio de la palabra, yo te sugeriría que usaras comentario exegético. Es decir, un comentario que pueda dar versículo por versículo y lo hace el comentario a través de una exégesis. La exégesis significa establecer una metodología de interpretación para cada uno de los pasajes que se están escribiendo en ese momento. Y yo te recomendaría que usaras comentarios exegéticos de un nivel académico muy confiable. Hay muy buenos autores como MacArthur y todos ellos, que no me satisfacen mucho porque tienen su propia tendencia. ¿Me explico? Pero y son comentarios buenos en alguna forma, pero no son exegéticos, ¿verdad? Entonces yo te sugeriría que buscaras comentarios exegéticos de lo que tú quisieras usar para esto. Ideal, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de esto, espero no llevarme mucho tiempo. Una recta interpretación demanda un análisis exegético y teológico del pasaje que ustedes van a estudiar. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, el tener este pasaje incluso visto. Si yo no conozco los idiomas originales en los que se escribió, pues para eso están las nuevas versiones que hoy tanto nos ayudan, siempre y cuando sean versiones de traducciones antiguas. Es decir, no vamos a poner aquí Dios habla hoy, Biblias que son más paráfrasis de las 60, ¿sí? Sino voy a usar Biblias que se toman de los escritos más antiguos, como las Américas, la NTV, la NBI, y puedo usar incluso Biblias católicas, que algunas son de buena traducción, como la Nácar Colunga o la Torah Samat. Son traducciones que traen bastante respaldo por ser tomadas de los documentos, de los escritos más antiguos, de los pergaminos más antiguos que están todavía en existencia, ¿verdad? Pero esa es mi recomendación. ¿Quieres ser un buen intérprete? Yo te sugeriría, rodéate de buenas versiones de la escritura, ¿verdad? De buenas versiones, ten tu comparación. Actualmente hay varias aplicaciones incluso en computadora. Logos, por ejemplo, tiene una aplicación, cuesta carísimo, cerca de 30,000 pesos ahorita, ¿verdad? Pero tiene una aplicación en donde te saca prácticamente todo el análisis sintáctico en un clic, ¿verdad? Demasiado moderno. En mis tiempos yo le invertía a un sermón cerca de 20 horas para poder hacer ese análisis y después hacer el análisis homilético. Era más específico sobre ello. Pero yo te recomendaría esto. Si quieres tener una
mejor interpretación de la Escritura para tu estudio personal o para sermones, incluso, te recomendaría comentarios exegéticos y diferentes versiones de la Escritura. Muchas gracias, hermano. También puedes usar la aplicación de la Biblia Gateway. Ahí te salen diferentes versiones de la Escritura, aunque solamente algunas de ellas valen la pena, ¿no? Ahí tienen las Américas, NTV, NBI y nada, porque las demás son paráfrasis casi. Esas pueden ayudarte bastante, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cuáles son los fundamentos de la teología? Híjole, déjenme decirles que Isaac me dijo, pastor, ellos aguantan. Y si ustedes me dicen, ya hasta aquí le paramos, pues le paramos, ¿verdad? Pero miren, son las 9:40. ¿Qué les parece si le damos hasta las 10? ¿Sí? Máximo, ¿sí? 8:30, 9, 1 hora y media. ¿Les parece bien? Que es 1 hora de exposición y 20 de preguntas que ya están incluidas aquí. Ok. Fundamentos de la teología. Tengo aquí por lo menos 3 descritos. Primero es Dios es Dios. ¿Qué significa esto? Híjole. Eso. Dios no existe. Dios es. La existencia es el resultado de una creación. Pero a Dios no lo creó nadie. Dios es. El concepto hebreo, el concepto judío acerca de Dios es: los ídolos no son. Solamente Dios es. Para un judío los ídolos no son nada. No existen, simplemente no los hay. Para el concepto hebraico, para el concepto hebreo, solamente Dios es. Su nombre, el Elohim, implica el eterno, el que es, el que era y el que ha de venir del Nuevo Testamento. El alfa y la omega. Es decir, Él es. Y Él es soberano. Es completamente soberano. La Biblia, lo vamos a ver más adelante, pero por si ya no me da tiempo. La Biblia es el instrumento de revelación de Dios. Con la Biblia conozco a Dios. Pero es evidente que Dios es más de lo que está escrito aquí en la Biblia. Aunque también es evidente, difícilmente voy a conocer todo lo que es Dios a pesar de que tengo la Biblia. ¿Sí me explico? Sí, Dios es Dios, Dios es soberano. Lo que sí sé es que la Biblia es lo que Dios quiere que yo entienda acerca de Él. Esto es una realidad. Dios es Dios. Y por eso Dios en su infinita misericordia nos permite tener tantos conceptos teológicos fundamentales que a veces llegan a causarnos tensión. Cuando yo hablo acerca de que Dios, es la única manera en la que yo puedo entender por qué 1 más 1 más 1 no son 3, sino que es 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo Dios. No son 3 dioses, es uno solo. Cuando digo que Dios, es la única manera en la que puedo entender que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, puedo también entender el por qué cuando muero tengo vida, el por qué cuando soy humillado soy exaltado, el por qué cuando estas ironías o estas tensiones que se presentan en la Escritura, que están presentes a lo largo de toda la vida cristiana. Dios es Dios. ¿Cómo lo explico? No sé. No lo sé. Cualquier estudiante de teología serio siempre tiene que doblar sus rodillas y decir: Padre, perdóname por intentar entenderte. Solamente quiero tener comunión contigo. El fundamento de la teología es primeramente ese concepto, esa presuposición de que Dios es Dios. Si yo tengo un Dios creado a mi imagen y semejanza, ya no es Dios.
¿Sí me explico? Si yo tengo que decirle a la gente, Dios es así, y así, y así, y así. ¿Por qué? Pues porque así es Dios, porque yo lo digo, cuidado, ese es tu Dios, pero ese no es Dios. Dios es más allá de lo que yo puedo conceptuar en esa realidad. El segundo fundamento es que el hombre tiene capacidad para relacionarse con Dios. Desde luego que sí. Todos los hombres tenemos esa capacidad para relacionarnos con Dios. Aún aquellos que se dicen ateos, aún aquellos que se dicen gnósticos, todos los hombres, sin exceptuar ninguno solo, tienen la capacidad para relacionarse con Dios. Así fuimos creados. Estoy diciendo algunas cosas que vienen más adelante por si ya no me da tiempo. Cuando Dios nos creó, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esas características que tenemos de Dios es la capacidad de relacionarnos con Dios mismo, la capacidad de tomar decisiones, es decir, de escoger, la capacidad de tomar decisiones. La gente le llama el libre albedrío, a mí no me gusta ese término, es la capacidad para tomar decisiones. Así nos creó el Señor. Y la otra realidad o el otro fundamento de la teología es que Dios se comunica con el hombre. Es Dios quien toma la iniciativa de comunicarse con el hombre. Dios lo crea, sí. Lo coloca sobre la tierra, sí. Pero ahora Dios lo busca. ¿Y saben qué me cautiva, jóvenes? De verdad, me cautiva saber. Las apariciones de Dios es cuando más maldad hay sobre la tierra. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre Génesis 2 y Génesis 3, pero seguramente fue mucho tiempo en el que el Dios no estaba ahí con Adán y con Eva y se presenta hasta que ellos caen. Dios se presenta en el momento más difícil de la existencia del ser humano. Muy bien. Vamos a continuar, si no hay preguntas ni comentarios. Estos fundamentos de la teología. ¿Cómo conocemos a Dios? La creación. Romanos 1, 19 y 20. Vayan buscando esas citas, por favor, para que las vayan leyendo. Alguien busque Romanos 1, 19 y 20, otro busque Génesis 1, 27 y otro busque Juan 5, 39. Esos son los fundamentos de la teología. Primeramente, la creación. ¿Qué dice Romanos 1, 19 y 20? ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante. 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es. La creación da testimonio acerca de Dios. No hay excusa para ninguna persona, para ningún hombre. Solamente necesitamos levantar nuestra mirada al cielo y saber que no podemos ver más allá de lo azul. Y que nuestra mirada es tan corta que solamente estamos viendo un granito de arena en una enorme playa. La creación da testimonio acerca de que Dios es. La razón, Génesis 1:27. Hablamos de esto hace rato. ¿Quién lo tiene? Yo, hermano. Adelante. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ok. Cuando hablamos acerca de que Dios creó al hombre a su imagen, a veces la primera impresión que tenemos es que entonces Dios tiene manos, tiene brazos, tiene piernas, tiene pies, tiene boca, tiene cara. No se habla acerca de eso. Habla acerca de esas características, por ejemplo, la capacidad para amar y ser amado. Esto lo tenemos de Dios, lo heredamos de Dios. La capacidad de entender, el raciocinio, la capacidad para tomar decisiones. En esto, así es como nos parecemos a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La razón, el razonamiento, es un atributo que Dios le dio al hombre, para que éste fuera un fundamento para que le pudiera conocer, para que estableciera los procesos teológicos a través de los cuales el hombre pudiera conocer a Dios, entenderlo,
verlo y ponerlo como parte de su vida. Y finalmente las Escrituras. ¿Quién lee Juan 5:39? Hay muchos versículos, ¿verdad? Pero solamente anoté uno para que ustedes lo abreviáramos. Juan 5:39, ¿qué dice? Dice, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, Jesucristo es Dios. Y las Escrituras dan testimonio acerca de Dios y acerca de Jesucristo. Entonces las Escrituras son aquellas a través de las cuales yo puedo llegar a conocer a Dios. No existe otra forma. No la hay. No la hay. ¿Verdad? El nuevo pacto que se estableció en Hebreos, en donde dice que cuando este nuevo pacto entre en vigor, ya no va a haber necesidad de que nadie le enseñe a otro. No está refiriéndose al discipulado. Se está refiriendo a que una persona puede tener acceso directo a Dios a través de las Escrituras y conocer a Dios y relacionarse con Él. La teología es más que conocimiento, chicos. La teología es relación con Dios. La teología es más que sabiduría, más que inteligencia. La teología es más que el saber acerca de Dios. La teología es relacionarme con Él. La teología es como su novio, o los que son casados, su esposo, su esposa. Dicen que cuando le preguntan a la esposa de un pastor, ay hermana, qué bendición que usted tiene por esposo a un pastor. Generalmente las esposas de pastores piensan para sí mismas, no hombre, el que no lo conozca, que lo compre. Yo que vivo con él sé cómo es y más si es diabético, ¿eh? Porque solamente la persona que está relacionada íntimamente con alguien puede conocerlo. Y eso es precisamente lo que sucede en la teología. Conocer a Dios es relacionarme íntimamente con Él. Muy bien. Quiero terminar con esto para no cansarles. Una doctrina que no puedes vivir es una doctrina mal interpretada. ¿Cómo puedo aplicar esto? Repito, una doctrina que no puedes vivir es una doctrina mal interpretada. Les daré un punto de vista, por ejemplo, bíblico. Dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué se refiere esto? ¿A que la persona debe de estar sin pecado? ¿Habrá alguien sin pecado? No. Para interpretar ese versículo también tengo que relacionarlo con no hay justo ni un uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces mi santidad no se refiere a la ausencia de pecado. Se refiere a la posición que yo tengo delante de Dios en Jesucristo, quien me ha hecho santo. Entonces, la doctrina de la entera santificación, si yo no la puedo vivir, es una doctrina mal interpretada. ¿Cómo puedo saber si estoy en una doctrina correcta o en una doctrina incorrecta? ¿La puedes vivir? Es una experiencia en ti. Primero la tenemos como una verdad declarada. Y si es una experiencia en ti, entonces es una realidad. La doctrina del Espíritu Santo dice que Dios hizo su habitación en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo. Nuestra iglesia tiene una costumbre desde hace 2 años que empezó el tiempo de pandemia. Todos los días nos conectamos a través de Zoom para orar a las 6 de la mañana. Todos los días, sin exceptuar uno solo. Todos los días. Y lo hacemos con gusto. Y hablamos con Él. Es una doctrina que sí la creemos, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y aunque no estuvimos presenciales durante muchísimo tiempo, bueno, ahora que ya lo tenemos y a través de nuestros servicios de oración de las 6 de la mañana, podemos ver el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Entonces la doctrina del Espíritu Santo es una buena doctrina, bien interpretada, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y lo vemos como una realidad.
Una doctrina que no puedes vivir es una doctrina mal interpretada. Y lo segundo, que para mí es también bien importante, chicos, lo que tú crees de Dios determina tu conducta. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? ¿Cuál es la razón por la que no tengo una vida triunfante? Algo no estás creyéndole a Dios. Algo no estás creyendo de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual tengo tantas caídas y tantas circunstancias difíciles en mi vida? Algo está mal en tu concepto de Dios, en el concepto que tienes de Dios. Dicen por ahí que en una ocasión se presentó un hombre, como una historia, ¿verdad? No es una anécdota ni es una realidad, desde luego. Se presentó un hombre delante de la presencia de Dios y lo recibió un ángel antes de entrar al cielo. Y le dijo, ¿sabes que por 50 centímetros no puedes entrar al cielo? ¿Cómo por 50 centímetros? Sí. Es la distancia que existe de tu cabeza a tu corazón. Porque a Dios lo tuviste siempre en tu cabeza, pero nunca en tu corazón. Lo que tú crees de Dios va a determinar tu conducta. Cuando mi hijo era adolescente, ahora ya tiene más de 40 años, cuando mi hijo era adolescente, en una ocasión regresó de la escuela oliendo a cerveza. Yo lo abracé y le dije, te amo. Quiero que lo sepas. Te amo con todo mi corazón. Mi intención era que mi hijo supiera cuánto lo amaba, para que cuando quisiera tomar una cerveza, recordara cuánto lo amaba yo. Y mi intención también es mostrarle el amor, esté donde esté, y haga lo que haga, porque así es como Dios me ama a mí. Me tiene paciencia. Y yo quiero que mi hijo sepa que así como yo lo amo, esté en donde esté y haga lo que haga, así Dios le ama también. Esté donde esté y haciendo lo que esté haciendo. Dios le va a buscar. Lo que tú crees de Dios va a determinar tu conducta. Esta es la gran realidad que existe ya en la práctica de la teología y de la vida cristiana. Muy bien. Por mi parte, he terminado, chicos, 21:58.